RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por los hechos del Caguán. Un juez penal militar requirió al oficial de la zona porque supuestamente no apoyó a los policías en terreno. La orden de captura al comandante de policía de Caquetá fue revocada. El presidente anunció que acudirá a los mejores juristas internacionales para defender al oficial. El ministro de Defensa explicó por qué el coronel no acudió a la citación del juez para explicar lo ocurrido en el Caguán. La Fiscalía levantó órdenes de captura a 5 integrantes de las disidencias para el proceso de paz total con el Estado Mayor Central. En el Chocó, un niño y su profesor resultaron heridos en medio de combates entre las autodefensas gaitanistas y la Guardia Indígena. Habitantes de Amalfi, Antioquia, quedaron en medio del fuego cruzado del Clan del Golfo y el ELN. Abrieron paso provisional en la vía Cali-Buenaventura. La comunidad pidió apoyo para evitar el desplazamiento forzado y frenar la ola de homicidios. 2 hechos de sicariato en Bogotá en las últimas 12 horas encienden alarmas sobre la cifra de asesinatos en la ciudad. Estragos de las lluvias, deslizamientos y decenas de damnificados en el sur de Bogotá, Santander y Huila. Accionistas de Ultraer anunciaron inyección de capital para evitar suspender operaciones. Pues este no será el gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad. Con esta frase, la vicepresidenta Francia Márquez habló de los programas de conectividad rural del gobierno. En el mundo, tensión tras las pruebas de Corea del Norte de un submarino con capacidad nuclear, capaz de generar gigantesco tsunami radioactivo. Y en deportes, la selección Colombia empató con Corea del Sur en su primer amistoso de la gira asiática. En oportunidades, atentos porque hay 4.000 becas en formación digital. Segundo día del FICSI Festival de Cine de Cartagena. En Cultura les contamos todos los detalles. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por los hechos violentos ocurridos en Los Pozos, Caquetá. El mandatario salió en defensa del comandante de la policía de ese departamento, coronel Javier Antonio Castro. El alto oficial en las últimas horas había sido requerido por un juez para que responda por la presunta omisión al llamado de auxilio de los uniformados que enfrentaron la Guardia Campesina y que tuvo como desenlace, recordemos, la retención de más de 80 uniformados y civiles. Luisa Barberi, comenzamos con usted. ¿Qué más dijo el presidente? Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro aseguró que él, como comandante de las fuerzas militares, es el único responsable de los hechos ocurridos en Los Pozos, San Vicente del Caguán. Afirmó que sus tropas jamás bombardearán niños y que responderá ante el juez militar que juzga al jefe de policía en el Caquetá por sus órdenes de no matar a la población civil. El presidente Gustavo Petro aseguró que él, como comandante de la fuerza pública, es el único responsable de los hechos ocurridos en Los Pozos, San Vicente del Caguán. El jefe de Estado trinó luego de que se conociera que la justicia penal militar ordenó la captura del coronel Javier Castro, comandante de policía en Caquetá, por posible omisión de apoyo. No quiero jueces que presionen, que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacren a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil. El jefe de Estado salió en defensa del coronel, quien hasta el momento es el único alto mando investigado por estos hechos violentos en los que terminaron secuestrados 76 policías. Los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos serán contratados para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia. En las últimas horas, el director de la Policía General, Henry Sanabria, habría asegurado que el ministro del Interior fue secuestrado y presionado para que en el acta de los hechos ocurridos en Los Pozos calificara ese acto como cerco humanitario y no como un secuestro, versión que fue desmentida por Alfonso Prada, ministro del Interior. Y con respecto a este mismo caso, el juez de instrucción militar de Florencia, en Caquetá, revocó la orden de captura en contra del comandante de policía de ese departamento. Estefany Valencia, ¿qué detalles se conocen? La escuchamos.
José Fernando, pues pese a que horas antes el juez penal militar había justificado la orden de captura en contra del uniformado como un mecanismo para sanear el proceso, acaba de firmar un auto en el que reversa la decisión y además movió la diligencia de indagatoria para el próximo 31 de marzo. En el documento el juez dice que su decisión fue por atipicidad, es decir, que las acciones del oficial no configuraron un delito. El ministro de Defensa y el abogado del coronel Castro aseguran que el despacho no tuvo en cuenta que el uniformado no podía asistir a la diligencia por la muerte de su padre y complicaciones de salud. No tiene nada que ver todas sus excusas con la orden de captura que se emitió. Para el juez penal militar de Florencia Caquetá, la orden de captura contra el coronel Javier Castro era facultativa. Y es porque tiene la posibilidad de emitirse cuando el juez lo considere prudente o pertinente para que se sanee el proceso. De ninguna manera es para que imponerle una medida de aseguramiento o que el señor coronel va a quedar en detención preventiva. Horas después, el despacho revocó la orden de captura dentro de la investigación penal que adelanta por omisión especial de apoyo. Lo anterior atendiendo a las justificaciones allegadas al despacho por parte del coronel y en su lugar dispuso fijar para el 31 de marzo del año que avanza la diligencia de indagatoria. Las justificaciones de la inasistencia a la indagatoria son las que reveló el ministro de Defensa en un comunicado. Calamidad familiar por la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por la afectación de salud. El coronel se encontraba en el Hospital Central de la Policía cuando fue citado, tal como consta en esta orden de incapacidad. El señor juez decidió hacer caso omiso de las justificantes presentadas por el señor coronel, se libró su orden de captura. En la diligencia, el coronel Castro, comandante de la policía de Caquetá, entregará elementos de juicio para esclarecer el secuestro de 78 policías y 9 civiles en los pozos San Vicente del Caguán, en medio de las protestas de la Guardia Campesina. El fiscal Francisco Barbosa expidió la resolución que suspende las órdenes de captura de 5 integrantes del Estado Mayor de las FARC. Lisa Díaz, buenas noches. ¿De quiénes se trata? Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. Se trata de Luis Carlos Pinilla, Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón y Walter Ruiz Montaño, representantes con estatus político del Estado Mayor Central de las FARC. Esta decisión se conoce en medio de las negociaciones que viene adelantando el gobierno nacional con este grupo armado. El ministro del Interior apoyó la decisión y confirmó que en los próximos días se conocerá el equipo negociador. Además, el fiscal Francisco Barbosa criticó de nuevo la ley de sometimiento. La decisión cobija a 5 integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, quienes integrarán el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación en el inicio de las negociaciones. He suspendido todas y cada una de las órdenes de captura contra las personas que el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció como representantes con estatus político del grupo armado. Esta suspensión estará vigente hasta el 30 de junio de este año y será notificada a la Interpol y a otras autoridades para que tengan cumplimiento inmediato. Las personas sobre las cuales tiene efecto esta decisión son Luis Carlos Pinilla Cortés, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz. El ministro del Interior apoyó la decisión y confirmó que en los próximos días serán designados los delegados de la mesa de negociación. Vamos a tener unos voceros por parte de esa organización que van a representar la organización en un diálogo con los delegados del gobierno nacional que determine el señor presidente de la República y el alto comisionado. Además, el fiscal se refirió de nuevo a la ley de sometimiento y ratificó sus cuestionamientos a la idea de establecer proceso de paz con narcotraficantes. Un niño y su profesor resultaron heridos en medio de combates entre las autodefensas gaitanistas y la Guardia Indígena del Resguardo Jurubirá en el Alto Baudó, Chocó. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Las autoridades del municipio de Alto Baudó, Chocó, fueron quienes confirmaron la grave situación de orden público en el territorio. Esto luego de enfrentamientos entre los guardas indígenas del resguardo Jurubirá Chorí y las AGC. Allí fueron heridos un menor de edad de 12 años y también un docente de la zona. La Guardia Indígena se enfrentó a abrazos con miembros de la AGC y producto de ello quedaron unas personas lesionadas y tampoco los dejaron bajar a que los atendieran.
Lo grave de la situación es que estas comunidades se encuentran confinadas desde el año anterior, sin que las autoridades, según lo han indicado, estas poblaciones lleguen a entregar ayudas humanitarias o a realizar algún tipo de asistencia. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En medio del fuego cruzado quedaron los habitantes de 2 veredas de Amalfi, Antioquia. Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo completan ya 2 semanas. Ismael Tobón, buenas noches, si usted tiene los detalles. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues la ofensiva militar de la Fuerza Pública continúa en la vereda Los Monos y Naranjal, en zona rural del municipio de Amalfi, nordeste del departamento de Antioquia. Hace pocos minutos la Brigada 14 del Ejército confirmó la muerte de alias Piraña, importante cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, y la captura de 2 integrantes más de esta organización. La zozobra continúa en esta región. Importante señalar que incluso los estudiantes pues continúan desescolarizados por el temor de quedar en medio del conflicto que libra en esta ocasión el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según defensores de derechos humanos, el ELN y el Clan del Golfo libran una guerra por el control territorial, situación que atemoriza a campesinos de la vereda Naranjal, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado en Amalfi, Antioquia. Se conoce que alrededor de 120 estudiantes cesaron sus actividades por orden pues superiores. Pues orden de las instituciones que están mirando esto como una manera de prevención. Desde septiembre del 2022, la Defensoría del Pueblo había alertado de las confrontaciones armadas en una región donde nació Carlos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Donde estos enfrentamientos se están convirtiendo en una estrategia común, en un patrón común que obedecen obviamente al reinicio de unas acciones violentas directas. Los enfrentamientos se intensificaron en los últimos días tras el ingreso a la zona de la Fuerza Pública. Y en estos momentos nos encontramos en combate con las 2 estructuras. Todas estas operaciones son apoyadas por nuestra Fuerza Aérea colombiana. Por ahora no se reportan capturas ni bajas en los enfrentamientos armados. 3 personas fueron asesinadas en Albania, en el departamento de La Guajira. 2 de las víctimas pertenecían a la comunidad guayú. Según las autoridades, una de las personas precisamente muertas tenía anotaciones por porte ilegal de armas. Eduvilia Uriana, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. El hecho se registró en el corregimiento de Cuestecita, zona rural del municipio de Albania, sur de La Guajira, de acuerdo al comandante de la policía Guajira, Edwin Alexander Vargas, y según testigos, 2 sujetos llegaron hasta el lugar y dispararon contra las víctimas. 2 perdieron la vida y 1 fue trasladado hasta un centro asistencial donde posterior se conoció de su deceso. Tuvimos en conocimiento personas que estaban al interior de un inmueble allá en Albania. Se atendió el caso y con policía judicial. En este momento se está adelantando el Consejo de Seguridad en Albania para lograr determinar cuáles fueron las causas. Se han registrado 27 masacres este año 2023. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Luego de 2 días de bloqueos, se levantó la protesta de los habitantes de la zona rural de Buenaventura. Delegados del gobierno nacional se comprometieron a garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas de sus hogares. A esta hora, las autoridades realizan el despeje de la vía Buenaventura-Buga. Ahora bien, entre los puntos pactados está la creación de una política que permita atender la crisis humanitaria en el puerto, consecuencia de los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos armados ilegales en la zona. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la falta de recursos económicos para garantizar los esquemas de protección de líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos. La entidad señaló que es necesario que el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección atiendan de manera inmediata el mantenimiento de los vehículos de seguridad y el pago oportuno de combustible para optimizar las labores sociales en las regiones. Con el propósito de garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección. En las últimas 12 horas han sido asesinadas 2 personas en hechos sicariales. Según la Secretaría de Seguridad, en los últimos 3 meses, 105 habitantes en Bogotá han sido víctimas de sicarios. Cabe destacar que el 80% de los victimarios son jóvenes entre los 14 y los 25 años de edad.
Un hecho sicarial se registró en el barrio María Paz de la localidad Kennedy, en el sur de Bogotá. De acuerdo con el reporte de las autoridades, hombres dispararon contra un joven de 20 años en la cara. Estaba acompañado de una menor de 14 años. Los expertos aseguran que se trata de vendetas. Otro sicariato en menos de 12 horas se cometió en el barrio San Per Mendoza, localidad Mártires, cuando un hombre de 62 años fue atacado por 2 personas en moto y le dispararon al rostro después de preguntarle por droga. El incremento de los homicidios en Bogotá tiene que ver con el accionar y enfrentamiento entre distintas estructuras criminales que se disputan las rentas ilegales, particularmente el tema del microtráfico y el narcotráfico. En Bogotá en 80 días han sido asesinadas 215 personas, es decir, 3 diariamente. Según el reporte de las autoridades, 105 se cometen en modalidad de sicariato por jóvenes entre los 14 y 25 años. Según datos de la Secretaría de Seguridad, las localidades donde más personas son asesinadas se registran en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. En estas 2 últimas hay bandas al margen de la ley que se disputan el negocio del microtráfico. Fue capturado un hombre que presuntamente intentó agredir con un destornillador a su pareja sentimental y a su cuñada. La acción la cometió en una vivienda del municipio de Candelaria, Atlántico, desde donde fueron trasladadas las 2 mujeres a un centro asistencial. Luego de que presuntamente intentara atacar con un destornillador a su pareja sentimental y a su cuñada, fue capturado un hombre de 47 años en el municipio de Candelaria, en el departamento del Atlántico. Por las cuales fueron remitidas a un centro asistencial. Esta persona es capturada por el delito de violencia intrafamiliar y es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las víctimas de 35 y 60 años fueron trasladadas al centro asistencial de Candelaria por la gravedad de las heridas causadas por el presunto agresor. Invitamos a la ciudadanía a que todos estos casos que se han venido presentando en contra de la integridad de nuestras mujeres sean denunciados a tiempo. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. En Sabana Larga, Atlántico, la policía capturó a 2 sujetos quienes presuntamente habrían cometido fleteo a un comerciante del municipio. Según la policía, interceptaron a un ciudadano que llevaba 2 millones de pesos que habría retirado de una entidad bancaria. Todo quedó grabado en un video de una cámara de seguridad del sector. Y estos hechos se registraron en agosto de 2022. Por el delito de hurto mediante la modalidad de fleteo. Estos delitos habrían sido ocurridos en los municipios de Sabana Larga y Baranoa en el año inmediatamente anterior y en los primeros meses de este año. En Piedecuesta, Santander, una mujer fue detenida en una estación de policía cuando intentaba entrar droga camuflada en arroz con pollo y un reloj. Una mujer de 41 años pretendía pasar esta caja de icopor con un almuerzo para un recluso que se encuentra en la estación de policía de Piedecuesta. Al momento en el que los uniformados realizaron la revisión de la comida, encontraron sustancias alucinógenas mezcladas con arroz y otros alimentos. Específicamente, pretendía ingresar droga en un arroz con pollo, simulando dentro de esta comida alucinógenos. Pero la pericia de la mujer no termina ahí, pues también en este reloj de caballero había camuflado 50 dosis de alucinógenos. De igual forma, esta mujer tenía en su poder un reloj, el cual fue requisado por nuestros funcionarios y se evidenció que tenía en su poder una cantidad determinada de base de cocaína. Según las autoridades, la mujer fue capturada y registra antecedentes por este mismo delito. Desde hace 2 horas, los habitantes de 10 barrios de Santander de Quilichao, Cauca, reportan varias emergencias por el desbordamiento de 3 ríos. La corriente del afluente Tutelar, Quilichao y Quinamayó afectaron viviendas, carros y árboles de los barrios Nariño Centro, Belén, Los Amanes y La Corona 1. A esta hora, las autoridades tratan de controlar la emergencia. En el sur de Bogotá, 2 viviendas quedaron prácticamente sepultadas después de un deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de los últimos días. Sus habitantes lamentan la pérdida de lo poco que tenían. Este es el reflejo de la impotencia ante las fuertes lluvias en Bogotá. Cuando empezó el fuerte aguacero y empezó a bajar como aguapiedra, entonces pues yo lo primero que hice fue coger a mis sobrinos, a mi mamá y a mi hermana y salimos corriendo. Y eso alcanzamos a salir cuando sonó el estruendo y me volví a mirar, ya había sido tapada las 2 casas. Estoy parado sobre la lavadora y
la nevera de esta vivienda, igual que otras que quedaron destruidas. 5 personas, incluidos 2 menores de edad, quedaron en la calle. Se derrumbó esa loma, la cual cayó encima de la casa de mi hija y la mía, nos dejó totalmente en la calle. A esta difícil situación se suma la de 2 menores que por la tragedia no podrán asistir a clases. Lamentablemente perdimos todo, o sea, perdió los cuadernos, perdió la maleta, los zapatos, los uniformes, los juguetes, la ropa. Aquí tenemos las 2 ciclas, quedaron otros neceseres que quedaron enterrados, la división de baño que se ve toda partida. Estas personas están esperando que los funcionarios de la alcaldía local de Rafael Uribe, del IDIGER y de otras entidades del distrito les brinden el apoyo necesario para superar la desgracia. Hay afectaciones en 6 municipios de Huila por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. Según las autoridades, 3 quebradas están en alerta por posibles crecientes súbitas. Algunas de las zonas afectadas hasta el momento son Guadalupe, Gigante y La Argentina. De acuerdo con gestión del riesgo, hay riesgo de derrumbes en 3 veredas de este último municipio. Y 4 veredas de Lebrija en Santander resultaron afectadas por crecientes de varios ríos en el municipio. Las autoridades realizan monitoreo constante por posibles inundaciones en las próximas horas. Joana Niño, buenas noches, la escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas noches. Pues cultivos inundados, carreteras afectadas y ríos desbordados es el panorama que aún presencian los habitantes en Río Negro, que ya ha dejado más de 300 familias damnificadas. Aunque la lluvia ha cesado por estos días, las afectaciones continúan en el Bajo Río Negro, en las veredas Papayal, San Rafael, San José de los Chorros y La Tigra, de donde 300 familias padecen los estragos de las inundaciones, pérdidas de cultivos y algunas de ellas incomunicadas. Acá cayó un derrumbe, acá en el variante, tapó la carretera, no hay vía para carro. Según la Dirección de Gestión de Riesgo Departamental, la Gobernación realizará una visita técnica para evaluar la situación en la región. La visita que se va a hacer es para hacer un diagnóstico, estimar pérdidas. El acceso a la zona no es fácil, son más de 2 horas desde el casco urbano del municipio de Río Negro. También en municipios como Puerto Wilches y Sabana de Torres se han registrado emergencias por las lluvias. En el lugar conocido como Sitio Nuevo, un boquete se abrió y generó alarma entre sus habitantes. Joana, queremos saber qué dicen las autoridades al respecto de la calidad del aire que se respira en la capital de Santander. Daniela, precisamente hoy la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CDMB, quien es la encargada de revisar, de analizar la calidad del aire en el área metropolitana, arrojó un resultado. Y resulta que la calidad del aire en los 4 municipios es crítica. Por eso propone la implementación de un pico y placa ambiental. Sin embargo, la alcaldía de Bucaramanga, junto con la dirección, ya se pronunciaron y manifestaron que están evaluando poder implementarla, pero primero tienen que socializarla a los ciudadanos. En la presente semana hemos tenido unos incrementos de los niveles de contaminación por material particulado en el área metropolitana de Bucaramanga. Nuestro sistema de vigilancia de calidad del aire el día de ayer nos reportó una media móvil 24 horas que supera los límites establecidos. Pues la situación también es compleja aquí en la capital del país. En Bogotá, la Secretaría de Ambiente informó que en la capital hay condiciones moderadas en 11 estaciones de medición del aire y 8 muestran estado regular. Y Medellín no se queda atrás, enfrenta su semana más compleja en materia de calidad del aire con el incremento en los niveles de partículas contaminantes. En las últimas horas, 11 de las 19 estaciones de monitoreo de la ciudad registraron color naranja. Esto significa que podría afectar a población sensible, mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Estas condiciones se deben a que particularmente en los últimos días hemos tenido afectación en las concentraciones de PM2.5, nuestro contaminante crítico, asociado al ingreso de material particulado de masas de aire contaminadas, producto del transporte regional de esos incendios de cobertura vegetal que están activos al norte de Antioquia y al norte del país. La Agencia Nacional de Tierras informó que por medio de una diligencia de recuperación desarrollada en Islas del Rosario, Cartagena, tomó posesión del predio conocido como Gente de Mar,
en el que funcionó un hotel desde hace 25 años y que fue construido de manera irregular en este baldío de la Nación. Esta y otras noticias de las regiones en el siguiente panorama. Hay preocupación en el municipio de Pueblo Nuevo debido a que no se tiene un contrato con los bomberos. En las últimas horas se presentó una emergencia en donde 2 motocarros quedaron incinerados y una casa quedó en riesgo. Los vecinos debieron atender la emergencia ya que no cuentan con un cuerpo de bomberos. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca emitió una alerta por el primer pico de enfermedades respiratorias en el departamento. Según las autoridades, las principales afectaciones son por neumococo, influenza y virus sincitial. En la vía Zapatoca, en Santander, un menor de tan solo 2 años quedó aprisionado en la llanta de una motocicleta cuando su madre lo movilizaba en sus piernas y al tenerlo cobijado, la manta se enredó con el vehículo. El menor fue liberado por familiares y transeúntes y de inmediato trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde fue intervenido quirúrgicamente, pues sufrió varias fracturas en sus piernas. Según un parte médico, ya se encuentra estable y recuperándose. Al menos 12 viviendas y locales comerciales resultaron afectados por un fuerte incendio en el barrio Patio Bonito Alto en Armenia, Quindío. Según el balance preliminar, más de 40 personas reportan pérdidas. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. El presidente de la República anunció que gran parte de la ponencia de la reforma a la salud ya fue conciliada con líderes de partidos políticos. Luisa Barberi, regresamos con usted. ¿Qué más detalles tiene sobre este anuncio? Daniela y televidentes, así es, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro aseguró que después de varias discusiones con los partidos liberal, conservador y de la U, se ha logrado concertar el 95% de la reforma a la salud y que faltan solo 3 puntos por definir, entre los cuales estarían los fondos regionales de la ADRES. El mandatario anunció que el próximo lunes se terminaría la ponencia que será presentada ante el Congreso de la República para que inicien los respectivos debates en el Legislativo. Por el momento, toda la información. Regreso con usted, Daniela. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, muchas gracias, le recibo yo muy amable. Con una inversión de 1.154 billones de pesos para los próximos 4 años, fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Durante su discusión fueron eliminadas varias facultades para el presidente Gustavo Petro. La iniciativa pasa ahora a plenaria del Senado. La iniciativa aprobada conserva algunas facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro, como la creación de caminos vecinales, un nuevo sistema de transferencias monetarias y la recuperación del San Juan de Dios. Un proceso de fortalecimiento del hospital, un proceso de inyectarle recursos, de que también esté cerca de los temas de investigación. Acaban por completo las alianzas público-privadas, es decir, las inversiones de las grandes autopistas, y dicen entonces destinar los recursos para este tipo de vías terciarias. Siguen sin modificarse propuestas como Jóvenes en Paz, Renta Básica, Hambre y Basura Cero y el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Estamos hablando del catastro multipropósito con una meta del 70% de cobertura. Ordenar el territorio alrededor del agua, la reforma agraria integral. Fueron eliminadas la regulación de usos alternativos de la hoja de coca, la estructura y funciones de entidades públicas y fondos de dineros públicos, la creación de un conglomerado con las electrificadoras públicas y el Fondo para el Ministerio de la Igualdad. Un dardo lanzó la vicepresidenta Francia Márquez contra el pasado gobierno, recordando el escándalo de centros poblados. Asegura que en esta administración se garantizarán los recursos de la conectividad. Pues este no será el gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad. Este será el gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo. Con esta frase, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que el actual gobierno buscará mejorar los índices de conectividad rural y el acceso a las tecnologías en los sectores excluidos y marginados. Nuestro campo está desconectado. La conectividad está apenas en un 28,9%, el acceso a los computadores en un 11% y el acceso a los celulares inteligentes en un 50%. La ministra de las TIC anunció que la próxima semana se publicarán los parámetros y requisitos para iniciar el proceso de conexión en todo el país. 85%, nos comprometimos con una cifra muy concreta, aumentar 33 millones de conexiones en todo el país. Hoy en Bogotá fue instalada la Asamblea Nacional Popular Comunal. Pese a los rumores de suspensión de operaciones, los accionistas de Ultra Air anunciaron más inversión para salvar la compañía.
Representantes de la aerolínea aseguraron que con el apoyo de los accionistas fortalecerán su posición financiera y de esta manera continuarán con la prestación del servicio. Y es que en las últimas horas se conocieron quejas de algunos pasajeros que señalaron que les habían cancelado sus vuelos. Vuelo cancelado y usted solucione como pueda. Dice que pueden responder posiblemente en 30 días, pero ¿qué pasa con aquellas personas como nosotros que pagamos ya hotel? Esto se dio porque la aerolínea tuvo problemas con algunas de sus aeronaves y también por el anunciado cierre de ventas de tiquetes hasta el 30 de abril. Pese a la queja de usuarios, el ministro de Transporte indicó que la situación está controlada. A esta hora nos reportan normalidad y afluencia baja en los puntos de atención de la aerolínea. Los usuarios afectados están siendo atendidos por el personal en tierra y hasta el momento no se presentan novedades en alteraciones. Finalmente, Ultra Air ratificó que acatará las medidas administrativas adoptadas por las autoridades e implementará un plan de reestructuración de sus itinerarios para mejorar los resultados financieros. El próximo 27 y 28 de marzo, Colombia y Estados Unidos sostendrán en Washington el 10º diálogo de alto nivel, en el que abordarán los temas prioritarios de la relación bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, presidirán el encuentro. Los ministerios de Justicia, Ciencia, Educación, Vivienda y el Alto Comisionado para la Paz, junto con otros altos funcionarios gubernamentales y sus contrapartes estadounidenses, discutirán temas de interés mutuo en 7 mesas de trabajo. Oportunidades económicas, sociales y salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía, minería e infraestructura, democracia, buen gobierno y derechos humanos, seguridad, antinarcóticos y desarrollo rural, migración. En este diálogo, Colombia y Estados Unidos evalúan la cooperación en temas relevantes para el gobierno nacional, como la reforma rural integral, la acción climática y la contención de la deforestación, la transición energética justa, el problema mundial de las drogas, la seguridad y los asuntos migratorios. También se abordarán aspectos relacionados con la salud, el deporte, la ciencia, la cultura, la infraestructura, la democracia, los derechos humanos y la justicia. La Policía Metropolitana capturó a 5 hombres señalados de amenazar a comerciantes de la localidad Bosa que se hacían pasar como integrantes del Tren de Aragua. Más información en Bogotá 24/7. Los habitantes de Soacha y Cibaté amanecieron sin servicio de gas natural luego que se presentara por parte del contratista Consorcio Vial Soacha un daño en la red ocasionada por trabajos de perforación para el estudio de los suelos dentro de las obras de la fase 3 de Transmilenio. Hay más de 230.000 personas afectadas. La alcaldía de Bogotá habilitó 15.332 nuevos cupos de subsidios para adultos mayores en la ciudad. El beneficio económico individual es de 130.000 pesos mensuales como parte de los programas de atención social del distrito. Debido a una jornada de mantenimiento preventivo en Transmicable, el sistema ajustará su horario de operación los días viernes, sábado, domingo y lunes. La cifra del Día de Bogotá nos indica que han robado 1.000 residencias en solo 60 días, equivalentes a 17 hurtos diarios, y la localidad con más casos es Usaquén. La voz del día en Bogotá es de las víctimas a las que dejan el carro mal parqueado y los delincuentes aprovechan para hurtarles el vehículo. Según la Secretaría de Seguridad, diariamente en la capital se roban 21 carros y motocicletas. Cerca de un centro comercial, mientras que fui a realizar una diligencia en un banco, fueron cuestión de 10 minutos, me devolví a donde había dejado el vehículo abandonado y ya no lo encontré. Hoy 24 de marzo, las comunidades científica y médica se unen para compartir conocimientos sobre la tuberculosis. Y es que esta enfermedad, a pesar de ser muy antigua, sigue vigente, tanto que en los 2 primeros meses de 2023 contaron 1.230 casos nuevos en Colombia. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, solo en América diariamente alrededor de 850 personas contraen la enfermedad y 90 mueren por esta causa. Es una bacteria que usualmente el proceso de infección se presenta por inhalación, partículas que están en el aire, o sea, por tanto es una infección de tipo respiratorio.
Esta enfermedad infecciosa afecta en su mayoría a personas con VIH y sistemas inmunológicos debilitados. Enfermedades del punto de tipo inmunológico o alguna predisposición genética pueden tener más riesgo de generar una infección activa. Aunque es una enfermedad muy antigua, no ha podido erradicarse debido a que está ligada a virosis como el VIH. El tratamiento de este tipo de infección realmente es difícil en términos de que tenemos que dar altas dosis de varios fármacos por varios meses. El 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch descubrió la bacteria que produce la tuberculosis. Por eso, este día se conmemora para concientizar a la humanidad sobre sus consecuencias sanitarias y sus impactos sociales y económicos. Los hechos del mundo en RTBC Noticias. Justo después que el presidente de Corea del Sur advirtiera que haría pagar a su vecina del norte por el despliegue de su fortín de armamento, Pyongyang afirmó haber aprobado un dron, y ya lo había aprobado, el submarino con capacidad nuclear diseñado para generar un gigantesco tsunami radiactivo. Camila Bradford nos tiene toda la información. Buenas noches. En la geopolítica actual, la tecnología compromete y a escala mayúscula a las potencias que están en disputa. Lo de hoy en Corea del Norte fue una muestra de eso y ocurrió con una explosión submarina y sigilosa, pero tan potente como un tsunami. Se trata de un aparato no tripulado llamado Haeil, palabra coreana para referirse a los maremotos. Puede dispararse desde tierra o desde un barco. Analistas aseguran que no es posible verificar la autenticidad del arma de Pyongyang, pero que es una nueva forma de la crisis nuclear. Recrear a la naturaleza, replicarla en su potencia conocida hasta ahora con olas de hasta 30 metros de altura y conseguir un efecto tal o más destructivo que el de una de sus mayores manifestaciones de rudeza es posible. La versión artificial, salida de la inventiva de Kim Jong-un de un cataclismo, ya fue fabricada, condensada y alojada en las entrañas de un dron que se sumerge en el océano y que al estallar a más de 150 metros de profundidad es capaz de estimular el agua de tal forma que consigue estremecer todo en tierra. Con la diferencia de que el tsunami en potencia de factura norcoreana no solo sería uno calculado, sino uno que contamine el agua radioactivamente por ser nuclear. Corea del Norte quiso comunicarle al planeta que puso a prueba de forma exitosa, guiado por su líder, su desarrollo tecnológico y letal de mayor impacto a través de su agencia estatal de noticias, quien además de confirmar que el dron destruiría puertos y grupos de ataque naval enemigos, transmitió que el proceder de Pyongyang quiso ser simultáneo y en respuesta a las maniobras que Seúl y Washington realizan en el sur de la península. Así, la interacción triangular de esas potencias queda más tensionada. En el día 393 de la invasión rusa en Ucrania, Naciones Unidas afirma tener evidencia para asegurar que ambos bandos han efectuado ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Además, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que cree que China no ha enviado armas a Rusia para impulsar su operación militar. Aunque sea repetitiva en lo que afronta, cada golpe es nuevo para Ucrania y así las maneras para transitarlo. El que fuera un centro de apoyo humanitario en Konstantinivka se hizo inentendible gracias al ataque ruso del día. Hurgar es lo que queda para no engrosar la métrica de víctimas de la guerra. Con horas de diferencia, ocurrió, pero en Kiev, el retorno de 17 niñas y niños ucranianos por mediación de la ONG Save Ukraine, que habían sido arrebatados de sus familias y relocalizados ilegalmente en suelo ruso o de zonas ocupadas por sus fuerzas. Muy lejos, en Bruselas, la segunda jornada de la cumbre de la Unión Europea habló de tal situación. Es un recuerdo horrible de los momentos más oscuros de nuestra historia, lo que pasa allí para deportar a niños. Es un crimen de guerra. Naciones Unidas acusó a ambos países de ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra, hasta 25 rusos a manos de fuerzas ucranianas y 15 ucranianos por las rusas.
A menudo se perpetraron inmediatamente después de la captura en el campo de batalla. Escudos humanos y otros abusos hacen parte de las situaciones que advierte el organismo, y el cúmulo de todo lo que pasa en Ucrania la hacen aún primera en la agenda internacional. Estamos conectados con la información. ¿No en una sola cámara? Por el 2. 3.2 habla tanto el video como los remotos, los efectos, los planos, los movimientos de cámara, las notas que salen, yo tengo que mandarlas al aire. Ural 2, revisando la calidad de los planos, de los movimientos de los encuadres, tanto con el productor y el jefe de emisión. Segundo aniversario del noticiero de todos. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín con toda la información deportiva. Pues hablamos de la selección Colombia que empató ante Corea del Sur por 2-2 en este partido amistoso previo a las eliminatorias rumbo al Mundial. ¿Quiénes hicieron las anotaciones de la tricolor? Pues James Rodríguez y Jorge Carrascal. Un partido duro y parejo. El primer tiempo no debe ser olvidado, más bien recordado como lo que no se debe hacer. El primer gol de Corea fue un regalo de Mojica para que Son adelante a los locales en el marcador. Colombia en el primer tiempo nunca se encontró y equivocadamente eligió golpear al rival, mientras que los locales también golpeaban pero con golazos. Este es el segundo de Corea, obra de Son. El segundo tiempo deberá ser recordado como lo que sí se debe hacer. Aparecieron los perdidos. Muñoz, la gran figura del segundo tiempo para Baloyes con el centro y gol de James para el descuento. Y el segundo, una vez más Muñoz para Carrascal, que anotó el empate. Corea 2, Colombia 2. ¿Tuvimos para ganar? Sí, con este cabezazo de Borré. ¿Tuvimos para perder? Sí, con este remate de Hyun-Gyu que salvó Muñoz. Por lo que el resultado, por lo visto, es justo. La velocidad le dio el triunfo a Corea parcialmente y la velocidad le dio a Colombia el empate. El próximo martes Colombia enfrentará a Japón en su segundo partido de la fecha FIFA. Y seguimos hablando ahora de nuestro fútbol profesional en Colombia porque ya este fin de semana se va a jugar la fecha número 10. ¿Y esto qué significa? Que ya empezamos entonces en una recta final para esta fase de todos contra todos, que son 20 fechas, esos equipos que quieren meterse al grupo de los 8, pero lo más destacado es que tenemos fecha de clásicos. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál es su clásico favorito? El mío, por supuesto, el Clásico Paisa. La jornada de sábado comienza con el clásico del eje cafetero. Hay dos equipos en números rojos. Los actuales campeones en la casilla 14 visitan al Once Caldas que pelea por no descender. Es un partido con una gran oportunidad. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de, sumando 3 puntos, volver a ponernos ahí cerca de los 8. En la edición 328 del Clásico Paisa, Atlético Nacional espera mantener la hegemonía sobre Independiente Medellín. Y es que de los últimos 15 partidos en liga ante los verdolagas, el poderoso ganó apenas 2, perdió 7 y empató 6. Siento que el equipo cada vez se siente mejor, que cada vez puede solucionar mejor problemas que el rival nos presente. En Palmaseca, 2 caras de la moneda diferentes se verán. Deportivo Cali tiene que pensar en matemáticas, mientras que América llega motivado tras el triunfo ante Junior. Espero que el domingo sea ya la excepción, aunque sabemos que para hacerlo debemos de seguir jugando con esa tónica que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y para cerrar la jornada de domingo, Millonarios visita a un Santa Fe en racha con buenas noticias, pues sigue recuperando jugadores. No estamos tranquilos. Nosotros estamos con la mentalidad de que el que juegue tiene que responder. Y yo creo que los que han entrado han respondido. Mitad del todos contra todos y comienza la pelea por los cupos para los cuadrangulares de mitad de año. Cada noche, Laura Galindo le cuenta historias al piano. Bueno, seguro ustedes la han escuchado en alguna parte. Hoy está nominada como mejor presentadora de variedades. Es una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima, que es este. Premios India Catalina 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Gracias por invitarme. Estamos conectados con la información. Segundo aniversario del noticiero de todos.
Bienvenidos a otro viernes de Relato Retro. Como lo prometido es deuda, vamos a seguir hablando de los comerciales del ayer. Hace una semana vimos algunos y yo quedé en traerles otros. Pues los saludo con esto, que también hizo parte de esa música que estuvo presente en todos los comerciales colombianos en la década de 1990. Bueno, pues arranquemos. ¿Qué mejor plan para un viernes, para los que son como yo, medio aburridos, que quedarse en la casa, en pijama, viendo televisión, con una pijama cómoda? Pues vean este comercial que había entre 1960 y 1970 sobre pijamas. Fleetway Caribou es la pijama más confortable del mundo porque tiene fuelle en la manga, cintura ajustable y asiento balón reforzado. Para dormir confortablemente, pijama Fleetway. Y hasta mañana. Y este es uno de esos casos en los que uno tiene que decir, por favor, no intenten esto en casa, porque es un comercial de ollas que hacen una cosa bastante sacada de los cabellos para demostrar qué tan resistentes son. Miren ustedes. Imusa, la olla más resistente del mundo, soporta este carro que pesa más de 3.000 libras. Y como es de aluminio más grueso, pasa la prueba sin sufrir daño alguno, mientras la olla corriente se acaba enseguida. Las ollas Imusa son de aluminio más grueso, que resiste altas temperaturas y conserva más el calor, ahorrando energía. Además, resiste el uso continuo de las esponjillas y el calor. Utensilios y ollas Imusa con eterna duración. Y aquí viene la perla de toda esta sección de comerciales. Aquí ya vamos mucho más adelante en el tiempo. Ya existía la animación en televisión, así que estos ya no son actuados como los que les mostré antes, que eran los actores en escena en vivo, entraban y representaban lo que había que representar para vender el producto. Aquí ya estos estaban editados, había postproducción. Y estos son de unos calzoncillos. ¿Qué me dirían ustedes si les digo que el eslogan era abertura tipo canguro? En esta esquina con pantaloneta negra, Kid el Terrible. Y aquí con pantaloncillo Leo, Rocky Canguro. Cambian golpes el medio del ring y Leo gana la pelea de la comodidad y elegancia. Leo es el nuevo pantaloncillo con la revolucionaria abertura estilo canguro. Leo viene en varios colores. ¿Por qué me miran tanto? Solo estoy estrenando pantaloncillos Leo y no creo que se me noten. ¡Uy! Es que se te olvidaron los pantalones. Leo Canguro ofrece también el nuevo pantaloncillo Leo Spandex, único en licra de DuPont, la tela elástica con ajuste varonil. Si quieren seguir viendo comerciales del ayer y quieren divertirse, reírse o ponerse nostálgicos, ya saben dónde encontrarlos, en los archivos de Señal Memoria. En 4.740 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 14 pesos. A $1.79 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 37.000 pesos y llegó a 2 millones. Viernes negro para las bolsas europeas. 1,74% cayó la Plaza de París, la de Frankfurt 1,66% y la de Londres 1,26%. Esto por la inestabilidad de la banca. 60,7% crecieron las exportaciones colombianas hacia Venezuela en el último trimestre de 2022, lo que representa 175 millones de dólares según Analdex. En las próximas horas, Aida Merlano podría ser trasladada hacia el municipio de Malambo, en Atlántico, a una guarnición militar. Esto después que su defensa hiciera la solicitud al IMPEC, argumentando motivos de seguridad. Este y otros temas en Noticias en un Minuto. La Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de 4 exintegrantes del Gaula Militar por falsos positivos cometidos entre 2006 y 2008 en el departamento del Tolima. Los exagentes estarían involucrados en 14 ejecuciones extrajudiciales. La defensa del excongresista Mario Castaño solicitó al Consejo de Estado abstenerse de emitir una decisión en el proceso por pérdida de investidura hasta que se defina la situación del exsenador en el caso que se adelanta por corrupción en la Corte Suprema. La Procuraduría investiga a Álvaro Ávila, exsecretario de OCAT Paz, por presuntas irregularidades contractuales por cerca de 11.000 millones de pesos en una vía de Chocó. Asimismo, busca evidenciar posibles pagos realizados al contratista con sobrecostos en los precios.
Una mujer que supuestamente fue condenada por robar un pollo para alimentar a su hijo en el 2016, en realidad fue sentenciada a cumplir 14 años de prisión por usar a un menor de edad para cometer robo. La condena se produjo por hurto de cosméticos y prendas de vestir y por no asistir al juicio. Taiwán solicitó a su embajador en Honduras abandonar el país centroamericano mientras el gobierno de Xiomara Castro establece lazos diplomáticos formales con China. De esa forma protesta por el giro diplomático en favor de Beijing. Es una isla incrustada en el extremo oriente de Asia y de apenas 36.000 kilómetros cuadrados. Pero su posición y su historia la convierten en el eje de puja entre su colosal vecina, China, quien la asume como suya, y quienes la ven y reconocen como suelo autónomo e independiente. Taiwán concentró neurálgicamente la más intensa y pocas veces vista tensión en suelo asiático, hace pocos meses por esa razón. De ahí que valore tanto las amistades, por más lejanas que sean, como la que perdió hace solo días, la que tenía con uno de los países del centro de América. A esa isla y a Honduras la separa todo el Océano Pacífico, pero esa distancia se volvía estrecha en lo comercial y en lo diplomático. Xiomara Castro, la presidenta hondureña, hace menos de 8 días comunicó la intención de establecer una fluida relación diplomática con Beijing, que por defecto significa cortar lazos con Taipei, quien, leyendo entre líneas la situación, retiró a su embajador en Tegucigalpa. Así las cosas, Taiwán quedaría con el reconocimiento solo de 13 países, entre ellos Estados Unidos, quien la respalda, y ante lo sucedido, reiteró que esa isla, que Taiwán, tiene mucho que ofrecer al mundo. Las fuerzas aéreas de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca anunciaron la firma de una carta de intención con la que buscan la creación de una defensa aérea nórdica unificada, precisamente con la que pretenden hacer frente a la amenaza rusa. Desde Bruselas, en medio de la cumbre de líderes europeos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que no cederá a la violencia en medio de las duras protestas que completan al menos 10 días. Además, insistió que la reforma pensional que aprobó por decreto avanzará pese al descontento social. Ante la situación, las autoridades en Francia y Reino Unido acordaron posponer la visita del rey Carlos III, que estaba programada del 26 al 29 de marzo. Estados Unidos lanzó bombardeos aéreos en Siria en respuesta al ataque de un dron iraní que mató a un norteamericano y dejó 5 heridos. Así lo anunció el Pentágono, que además aseguró que otro contratista norteamericano resultó herido. El secretario de Defensa de Estados Unidos fue quien autorizó los ataques aéreos, que dejó como saldo al menos 11 bajas en las fuerzas de milicianos proiraníes. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aplazó hasta el domingo su viaje oficial a China, en el que tiene previsto potenciar los intercambios con su socio comercial, además de presentar una propuesta ante su homólogo Xi Jinping para impulsar la paz entre Ucrania y Rusia. En medio del anuncio, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos, anunció que regresará a Brasil el 30 de marzo. España se enfrenta a su primer gran incendio forestal del año, que obligó a desalojar a unas 1.500 personas en 8 municipios de Valencia y Aragón. El fuego ha consumido unas 3.000 hectáreas y avanza sin control. El gobierno informó que al menos 450 bomberos trabajan para combatir la conflagración, apoyados con aeronaves. Estamos conectados con la información. Mi función es maquillar los presentadores, periodistas, invitados. La misión de nuestro maquillaje es arreglarlos a todos y que todos se vean lindos. Segundo aniversario del noticiero de todos. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 4.000 becas en formación digital y acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades para estudiar en el sector digital, vaya a la página agenciatenea.gov.co y de clic en segunda convocatoria Todos a la U. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser bachiller egresado de un colegio público o privado, tener más de 18 años, contar con acceso a conectividad y computador.
Atentos, entre los cursos disponibles están desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de videojuegos, diseño y animación digital, diseño de interfaces, módulos en habilidades socioemocionales, inglés y transición energética y cambio climático. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 31 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Con más deportes y nos vamos para España, porque ayer Rigobert Urán tuvo una destacada actuación en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña gracias a que se metió en el top 10 de los clasificados en la tabla general. Pero nosotros inmediatamente le damos paso a Goga, a Georgina Ruiz Sandoval, con el informe de lo que sucedió en la fracción de hoy. Las rampas de doble dígito de la cima en Loport dejaron el mismo escenario que en las otras dos llegadas en alto, el duelo por la victoria de etapa y bonificaciones entre Primož Roglič y Remco Evenepoel. El esloveno dejó que el campeón del mundo mordiera el anzuelo dentro de los últimos 200 metros, donde Roglič pudo rematar y afianzar su liderato ahora por 10 segundos. El UAE Team Emirates movió primero a Marc Soler y luego a Joao Almeida para ascender al portugués al podio por ahora. En su primera carrera de regreso este año, Rigoberto Urán fue el mejor colombiano en la quinta posición de llegada y ascendió al top 10 en la general. Bien, iba bien. Y trataba de ir con Almeida, pero no fui capaz. Hijo de puta. Ahí tratar porque ese me llevaba donde Roglič y Remco, pero no fui capaz y bueno, pero bastante bien. Yo creo que para mí no puedo pedir más porque acabo de llegar de casa, primera carrera y estar aquí adelante pues bastante bien. Yo creo que excelente momento. Pues el equipo bien, tanto Carapaz como yo es la primera carrera. Esteban hoy tuvo un poquito de dificultad, pero bueno, yo creo que en general, en línea general, bien, ¿cierto? Este sábado se corre la penúltima etapa de la Volta. Tendremos poco más de 170 kilómetros con llegada a Molins del Rey y un premio de montaña a 30 kilómetros de la meta. Desde Loport, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Qué envidia, ¿no? Tremendo paisaje el que tiene allí detrás Goga, Georgina Ruiz Sandoval. Pues bueno, seguimos hablando de nuestros atletas porque 7 taekwondistas se clasificaron a los Panamericanos que se van a disputar en octubre en Santiago de Chile. 2 de ellos nos representaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con esta información nosotros terminamos la información deportiva. Les deseo un muy feliz fin de semana y feliz cumpleaños número 2 para RTVC Noticias. Chao. Las pugilistas colombianas están listas para ir por la hazaña. El próximo domingo, Jenny Arias espera hacer historia enfrentando en la final del Mundial Femenino de Boxeo a la taiwanés Wen Huan Xiao. El domingo nos vamos a subir muy tranquilas, a dejar todo en el ring. Sabemos de que tenemos mucho y nos vamos a enfrentar 2 que somos las mejores del mundo. En el peso ligero, Angie Valdés se ilusiona con el metal dorado en duelo suramericano. Su rival será la brasileña Beatriz Ferreira. Es trabajar con inteligencia y esperar que nuestro combate se nos dé como lo tenemos planeado. Y pues nada, a ganar, a darlo todo. El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano sufrió un accidente mientras entrenaba en Bélgica, por lo que fue descartado de la carrera de Ben Wegelman. Se espera un tiempo estimado de recuperación de 3 semanas. Entre sus lesiones, Molano sufrió una conmoción cerebral y una fractura en un dedo del pie que lo mantendrá al margen durante algunas semanas. Ánimo, Sebas. Con doblete fueron los autores de la goleada en casa. En el grupo F, la figura fue Romelu Lukaku, que con triplete le dio la victoria a Bélgica sobre Suiza. Bueno, yo quiero invitarlos a que voten por las 3 nominaciones que tiene RTVC Noticias en los premios India Catalina. Quedan unas poquitas horas antes de que se cierre la votación. Es hasta hoy a la medianoche. Acuérdense que estamos nominados como mejor reportaje periodístico con Gabo, 40 años del Nobel. Estamos nominados también a mejor presentador de noticias con José Fernando Patiño y a mejor presentadora de variedades con esta servidora vuestra, queridos. Pues bueno, también hay noticias de qué está pasando en el FICSI, que es el Festival de Cine de Cartagena, y esas las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura.
Buenas noches, Laura, televidentes. Así es, en la edición número 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, RTVC Sistema de Medios Públicos aprovechó para entregar algunas novedades de este año, como es el caso de la segunda temporada del Frailejón Ernesto Pérez, o la tercera temporada de Las Gestas del Tiempo, o también la nueva entrega de Emma Reyes. Por eso, a esta hora nos conectamos con nuestro compañero Jayvan Pinzón, quien se encuentra en la ciudad de Cartagena. Jayvan, adelante. Hola Juan Sebastián, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Yo los saludo desde el Teatro Adolfo Mejía de la ciudad heroica en el marco del Festival Internacional de Cine. Le cuento que se estrenó en el país Un Varón, una película que cuenta la historia de un joven capitalino que sin duda es una historia que nadie se querrá perder. Esta película se encuentra actualmente en las carteleras de cine de Francia y había sido estrenada internacionalmente en el Festival Internacional de Cannes. Aquí en Colombia la podremos ver en las salas de cine del país desde el próximo 13 de abril y fue coproducida con RTVC Play. ¿Pasar la Navidad con su familia? Pues gánese. 25 si que llegamos de sorpresa, pues estoy cerquita, pues para que no la vea mal tampoco, ni me vea mal a mí. Sí, soltar esa lágrima fue como volver a llamar a, como si estuviera todavía uno andando de la mano con el diablo. Esta es una de 4 coproducciones que tiene RTVC en general en el marco del FICSI. No se podrán perder, por supuesto, OUSI y Puentes en el Mar. Yo me despido desde el Corralito de Piedra para que usted continúe con más información. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Hasta aquí las noticias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión central. Ya Laura les dijo las categorías, las 3 categorías en las que estamos nominados a los premios India Catalina, y queremos que nos ayuden a votar para traerlos aquí a casa a RTVC Noticias. A las 12 de la madrugada se cierran votaciones y listo. Si no ejerció su derecho al voto, ya nada que hacer. Bueno, esperemos entonces el lunes, porque son el domingo, tener ya aquí esos premios India Catalina. Claro que sí, que así sea. Los esperamos mañana además con el especial de los 2 años de RTVC Noticias. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.